Buenas noches y bienvenidos. Hoy contamos con la participación para este ciclo de conferencias sobre la temática de cambio climático con la ingeniera Patricia Rodríguez Rivera. Ella tiene una maestría en economía de la energía en el Instituto Francés del Petróleo de París, en Francia. Es especialista en gestión de sistemas energéticos de la Universidad de los Andes de Bogotá, en Colombia. Es ingeniero industrial de la Universidad Centroamericana UCA, aquí en Managua, Nicaragua. Tiene 40 años de experiencia profesional, 36 de los cuales en el sector de energía y medio ambiente se ha desempeñado. Durante la época de 1985 a 1998 se desempeñó como funcionaria pública en el sector de energía de Nicaragua, desempeñando diversos cargos, siendo los principales como directora general de electricidad en el Instituto Nicaragüense de Energía, INE, también que es el ente regulador, directora gerente comercial de la empresa nicaragüense de electricidad ENEL, empresa eléctrica integrada, jefa de departamento de estudios energéticos e ingeniería de planificación del Instituto Nicaragüense de Energía INE, empresa eléctrica también integrada, y a partir de julio de 1998 se desempeña como consultora privada. Actualmente es la gerente general de Multiconsul y Compañía Limitada en Nicaragua, y también Multiconsul sucursal El Salvador, ambas empresas hermanas de consultoría de energía y medio ambiente. Ha presentado sus servicios a organismos nacionales e internacionales como el BID, Banco Mundial, el PNUD, la USAID, la Cooperación Austriaca, JICA, GIZ, UNIDO, organismos no gubernamentales, asociaciones gremiales, instituciones y empresas del sector público y privado, así como agentes económicos de la industria energética y firmas consultoras de Brasil, Estados Unidos, España, Reino Unido, Argentina, Francia. También ha trabajado como consultora en los países del Istmo Centroamericano, ha sido también conferencista y brinda capacitaciones en lo que son temas energéticos. Como consultora privada ha participado en más de 500 proyectos relacionados con política y planificación energética, el marco regulatorio, eficiencia energética, medio ambiente, energización rural, precios de la energía y tarifación, energía renovable, mercado eléctrico nacional y regional, privatización y energización rural. Ha sido también perito ante controversias e instituciones participantes en el mercado regional centroamericano. Sin más preámbulos, le cedemos la palabra a la ingeniera Patricia. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por la presentación y por la invitación a este importante evento sobre el cambio climático y la energía, pues es un sector fundamental que tiene que ver mucho con el cambio climático. En la parte ambiental nosotros trabajamos mucho con todos los proyectos relacionados con energía en los aspectos ambientales. Voy a poner ya mi presentación. Durante mi presentación, si los participantes quieren pues interrumpirme y hacer las preguntas en el momento que lo deseen, lo pueden hacer, sino al final, ¿verdad? Como ustedes quieran. Bueno, el tema es eficiencia energética y cambio climático, ¿verdad? Vamos a hablar solamente de lo que es eficiencia energética y para ello hice digamos, una mini agenda, ¿verdad? Un mini contenido de lo que voy a hablar en la charla. Primero, ¿qué es la eficiencia energética? ¿Por qué es importante? Porque, digamos, hay muchos conceptos y yo trato de resumir en algo sencillo en qué consiste la eficiencia energética. ¿Por qué es importante ser eficiente energéticamente hablando? El marco institucional que rige la eficiencia energética en Nicaragua, también la política energética relacionada con eficiencia energética en el país, el marco legal y regulatorio, y aquí voy a detenerme un poquito porque 3, 4 y 5, digamos, es el orden en que todo
todo tema energético debe seguir primero crear un marco institucional, cuáles son las instituciones estatales que tienen que ver con el tema específico de la energía, en este caso eficiencia energética. Luego hay que hacer una política energética, que la política energética me dice los principios, hacia dónde voy yo en el tema o hacia dónde debe ir el país en el tema de la eficiencia energética, y el marco legal y regulatorio que va, digamos, a promover, a incentivar, a regular las acciones que en materia de eficiencia energética voy a hacer como país. Luego hablaré un poco de los estudios necesarios previos a realizar antes de emprender un programa de eficiencia energética, cuáles son los programas que se han ejecutado en el país y cuál es el impacto de la eficiencia energética en el medio ambiente, en las inversiones y en el comportamiento de los consumidores. Primero, ¿qué es eficiencia energética? Resumiendo, es consumir menos energía para obtener el mismo o mejor rendimiento o realizar la misma función. Entonces, a veces me dicen a mí, digamos, en un estudio de eficiencia energética, ¿por qué no incluiste producir nuestra propia energía? Por ejemplo, instalar un sistema fotovoltaico, un sistema solar. Porque instalar un sistema solar para producir mi propia energía no necesariamente es eficiencia energética. Si yo tengo una instalación ineficiente donde derrocho energía, donde tengo tecnologías antiguas que consumen más energía, donde tengo malos hábitos, por ejemplo, dejar encendidas las luces durante el tiempo que no las estoy ocupando, o tener una radiación solar cuando puedo utilizar encender la iluminación comercial cuando yo puedo utilizar la luz solar. Entonces, no necesariamente tener un sistema de autogeneración implica que soy eficiente energéticamente hablando. Otra, digamos, hay tarifas como en Nicaragua que pueden darme ahorros de energía en dinero, pero no necesariamente tengo una instalación eficiente energéticamente hablando. Entonces, la eficiencia energética es que yo consuma menos energía para tener el mismo trabajo o un mejor rendimiento o desarrollar la misma función. ¿Cuáles son los medios para hacer eficiencia energética? Los dos más importantes son mejorar los hábitos y o realizar inversiones para cambios de tecnología. Entonces aquí tengo algunos ejemplos de los que son malos hábitos, ¿verdad? Por ejemplo, en la primera foto vemos que estoy durmiendo y la televisión está encendida. Ahora tenemos equipamiento en televisor y en otros que se programan, es decir, yo los puedo programar el encendido y el apagado para que no ocurra esto. Pero ¿qué es lo que nos pasa? La mayor parte de las personas cuando compran un equipo eléctrico no leen el manual o no revisan al comprarlo, solo revisan que está funcionando, pero no se percatan si está o no el manual incluido. Y muchas veces el manual no está. Y si lo tenemos, no lo leemos, porque la letra es muy chiquita, porque ya sé cómo se instala, porque ya sé cómo se usa y no necesito. Entonces, no sabemos cómo programarlo para que esto no ocurra. Este es un mal hábito. En la siguiente foto tenemos a unas personas con unos grandes ventanales en la parte izquierda, pero tenemos cortinas y ya nos encontramos en muchísimos sitios que utilizamos incluso cortinas oscuras de color azul oscuro, de color vino tinto, de color incluso negro, y entonces me quitan lo que es la iluminación natural para que yo no encienda, no tenga que encender la iluminación convencional. O instalo equipamiento de un tamaño mucho mayor que el que necesito, porque el proveedor me dijo que este es el que yo necesito para estas dimensiones y para la carga térmica que tengo. Entonces, en la foto de la derecha, aquí abrí ya las cortinas y entonces yo tengo una iluminación natural y no necesito encender la iluminación artificial. Eso yo le llamo malos hábitos. Pero también puedo tener buenos hábitos de consumo, pero tengo un equipamiento ineficiente o que me consume más energía. Y aquí puse dos ejemplos, ¿verdad? De los muchos usos que la energía eléctrica tiene en el país. La iluminación, que todo el mundo tiene iluminación, no hay consumidor de energía eléctrica que no tenga iluminación. Entonces aquí vemos una evolución de los diferentes tipos de iluminación. Primero la iluminación incandescente, luego la iluminación fluorescente compacta y ahora lo que es iluminación LED.
¿Cuál es la diferencia entre estas tres? Bueno, primero el consumo de energía, esta consume más que esta y esta a su vez consume más que esta. Esta tiene un mayor nivel de iluminación que el incandescente y la LED tiene un mayor nivel de iluminación que la fluorescente compacta. Pero ¿cuál es la ventaja entre la iluminación ahorradora, entre estas dos? Que esta contiene mercurio, que si se quiebra se libera al medio ambiente, lo cual no es conveniente, mientras que esta no. Entonces, digamos, la iluminación LED es la última tecnología que tenemos y, digamos, reúne casi todas las condiciones para usarla de manera permanente. Pero aquí viene el tema de precio. Todo equipamiento eficiente siempre es más caro que el convencional. Entonces aquí todavía en Nicaragua algunas personas, algunas viviendas, casi en los sectores económicos no se utiliza, pero algunas viviendas todavía tienen iluminación incandescente. Pero ¿qué pasa? Tenemos un índice de electrificación que se ha incrementado considerablemente, pero en las zonas rurales a veces la población no dispone de comercios de este tipo de iluminación. Y aunque el proyecto le instaló una iluminación ahorradora, terminan volviéndole a la iluminación incandescente. No solamente porque no la encuentran, sino también por el precio. Por ejemplo, 5 córdobas puede costar un bombillo incandescente versus 35 córdobas que cuesta un bombillo LED, que ahora han bajado considerablemente de precio. O sea, tenemos una relación de 7-1 para poder invertir en iluminación eficiente. Y por otro lado, por ejemplo, en el sector industrial, tenemos el uso más importante que hay en el sector industrial son los motores, es la fuerza motriz. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los motores? Tenemos muchas industrias que tienen esta situación. Es decir, un motor que por ejemplo, ya está pintado, los motores pues no se pintan, lo pintaron, ya ha sido rebobinado un par de veces y está operando en un ambiente pues hostil. Es decir, hay mucha polvo, mucha basura, no está suspendido. Entonces, esto hace que el consumo de energía sea 3 y más veces mayor que un equipo nuevo o que un equipo eficiente. Entonces, estos, digamos, son los dos aspectos más importantes para la eficiencia energética. Quitarnos los malos hábitos y realizar inversiones en nuevas tecnologías. Pero muchas personas nos dicen, bueno, la eficiencia energética es siempre beneficiosa para quien consume energía. Y nosotros les decimos, ¿por qué? Porque pagas menos. Pero me dicen muchos, pero yo ya invertí, pero no veo ese ahorro en la factura eléctrica, por ejemplo. No lo veo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí hay dos elementos que todo consumidor de energía eléctrica tiene que conocer y aprender a evaluarlo, a analizarlo. Lo que es el medidor de energía y la factura. Fíjense que esta factura que nosotros tenemos en Nicaragua es de media página, pero tiene muchísima información. Entonces, nosotros tenemos que aprender a leer nuestro medidor, a saber cómo la lectura que aparece en este medidor se refleja en la factura, cómo se calcula el consumo y cómo se pasa ese consumo a dinero. En esta factura que yo tengo, que tiene un NIC que no sé de quién es, esta es una factura que aparece en la página web de Dinorte Disur, es un servicio doméstico. En el caso de industrias, comercios, sectores económicos, agrícolas, muchas de las tarifas tienen un cargo por demanda solo por energía, entonces el medidor refleja esas dos lecturas. Entonces es sumamente importante aprender a leer la factura, aprender a leer el medidor, a verificar, por ejemplo, que el número de medidor que aparece en mi factura efectivamente es el número que tiene el medidor que está conectado al inmueble donde yo trabajo, donde yo vivo, y que incluso, aunque no seamos especialistas en energía ni ingenieros electricistas, podemos seguir la ruta de la carga del medidor hacia adentro para ver si no hay nada exógeno o externo que no corresponda a mi consumo y que pudiese estar conectado al medidor, ¿verdad? Pero la eficiencia energética, sin duda alguna, hace que yo consumo energía y pago menos. Aquí en la factura nosotros tenemos un diagrama de barra que es la evolución del consumo en los últimos 12 meses. En los últimos 12 meses, entonces nosotros tenemos que darle un seguimiento, calcular indicadores
¿Qué es lo que pasa? Sí, puede ser que yo haya ahorrado y que la persona que me hizo el estudio me haya estimado una cantidad de energía que yo voy a ahorrar. Pero sucede que el siguiente mes, ¿qué es lo que pasa en Nicaragua? La tarifa está dolarizada y cada mes aumenta un poco de acuerdo a la tasa de inflación. Entonces, está dolarizada, pero nos la cobran en Córdoba y cada mes tiene un aumento mínimo, pero lo tiene. Entonces me pueden decir las personas, yo ahorré, hice todo lo que me dijiste, pero me sigue saliendo igual o más. Pero es debido a los cambios tarifarios, a los cambios en los precios de la energía. Pero ¿qué pasa? Usted sí ahorró, porque si usted no hubiese ahorrado, hubiese pagado aún más que lo que en la factura eléctrica del mes siguiente le salió. Entonces siempre hay un beneficio, pero tenemos que controlar porque hay errores también, ¿verdad? Hay errores en la facturación o en la lectura de los medidores. ¿Qué pasa? También, ¿por qué es beneficioso aplicar la eficiencia energética? Porque contaminamos menos. Entonces aquí hice un esquema sencillo de cómo se genera la energía eléctrica, cómo llega hasta nuestros inmuebles. Aquí están clientes, digamos, que están conectados en baja tensión. Aquí en la parte de abajo están clientes conectados en media tensión. El nivel de tensión es sumamente importante porque de eso dependen los precios de la energía. Entonces aquí generamos la energía, pasa por las torres de transmisión, que es una especie de carretera entre las centrales de generación y las redes de distribución. Después de la que pasa por la red de transmisión, pasa por la red de distribución hasta que llega a nuestras casas. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes son los que digamos, de este recorrido que hace el electrón hasta llegar a los inmuebles donde consumimos la energía eléctrica? ¿Quién es, digamos, la actividad que más contamina o que más pudiese contaminar la generación? ¿Por qué? Por ejemplo, en Nicaragua tenemos una mezcla de diferentes fuentes de generación. Dependiendo de la época, tenemos más generación térmica o más generación renovable. Yo voy a presentar más adelante unos gráficos de cómo estamos en lo que va del año 2021. Pero hay otro punto importante, además que el tramo de generación es uno de los que más pudiese contaminar, depende del tipo de generación que tengamos, también es el más caro. Representa el 65% de la tarifa que nos cobran. Entonces, por eso es sumamente importante tener un tipo de generación que no esté sujeta a los vaivenes de los precios internacionales de recursos energéticos que no tenemos, que en el caso de Nicaragua y de la mayor parte de los países de Centroamérica es el petróleo y sus derivados y el gas natural, pues que ahora estamos teniendo plantas de ese tipo. ¿Qué pasa? ¿Por qué decimos que contamina menos? Miren aquí en el gráfico de pastel, a la izquierda tenemos la generación de energía eléctrica en Nicaragua al 24 de octubre de 2021, o sea, ayer. Entonces vemos que el 32% es con fuel oil, que es un derivado del petróleo. El resto son fuentes renovables. Y algo sumamente interesante que tiene el país es que en todo lo que va del año tenemos porcentajes similares de participación de cada renovable, excepto la solar, que es poca. Tenemos biomasa 16%, eólico 17%, geotérmico 19%, hidroeléctrico 16%. Digamos, hay casi un equilibrio entre la participación de las fuentes de energía renovable y eso es importante y es bueno, es conveniente. Pero todavía tenemos un 32% con derivados del petróleo, como el fuel oil, que aunque lo producimos aquí, lo producimos a partir de un producto importado que es el petróleo, porque tenemos una refinería. Pero también parte de la oferta de energía son las compras al mercado eléctrico regional. Y en este diagrama de pastel a la derecha, la parte celeste son las importaciones que realiza un sistema que está en Bluefields. Entonces, ¿qué pasa? Esta cantidad de energía que nosotros importamos, que aunque no la generamos en el país, es producida. ¿De dónde la importamos? Con carbón mineral, que es altamente contaminante a pesar de todas las medidas de mitigación que hacen los generadores para emitir menos, no solamente gases de efecto invernadero, sino también las partículas.
Entonces, ¿por qué es importante? Porque, digamos, si nosotros generáramos esta parte con alguna renovable, aunque en la huella de carbono nos van a aplicar estas importaciones, en la generación propia, pues tenemos un 68% de generación renovable en lo que va del año 2021, ¿verdad? ¿Qué pasa ahora? Porque hemos estado hablando solo de energía eléctrica, pero también tenemos el consumo de derivados del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? En el gráfico de pastel arriba a la izquierda tenemos que de los derivados del petróleo que se consumen en el país, casi la mitad, casi el 50% es diésel hoy, es diésel, ¿verdad? Y la gasolina es el 33%. Es decir, entre la gasolina y el diésel se consume, representan el 80% del consumo de derivados del petróleo en el país. ¿Y quiénes consumen esos derivados del petróleo? La gasolina, la mayor parte, el 92% lo consume el transporte. Y el diésel, el 71% lo consume el transporte. Entonces, estos números nos dicen hacia dónde orientar los programas de eficiencia energética y en el caso de los derivados del petróleo, pues el sector que tenemos que atacar, porque es el mayor consumidor, no solo de un energético que no poseemos, sino que contamina, es el sector transporte. Aquí presento una curva de carga. Esta es del 20 de octubre, que fue el miércoles pasado. ¿Por qué escogí el miércoles? Porque en los estudios que se hacen hemos visto que, digamos, el día típico de operación de actividad en el país son los miércoles. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, ¿cómo se despacha la energía? ¿Qué quiere decir esta curva? El área bajo la curva es el consumo de energía. Esto es todo lo que nosotros consumimos. Esta curva roja es la potencia instantánea cada hora y este es el perfil de comportamiento que tenemos todos los consumidores de energía eléctrica en el país. Ustedes ven que aquí tenemos un pico que ese día fue de 670 megavatios, disculpen que no puse la unidad de medida, megavatios, perdón, como no, aquí está a la izquierda, y todos estos colores son los diferentes tipos de plantas que entran a operar. Esta franja gruesa son las importaciones que les hablé anteriormente, que digamos cubren, son necesarias para poder cubrir la demanda, pero buena parte de estas generadoras que entran para cubrir el consumo y la demanda son plantas térmicas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y todas estas también, las que cubren los picos en general son plantas térmicas. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se tarifica por costos marginales y mientras más picos hayan, estos picos los cubren las plantas térmicas más caras. Por lo tanto, eso encarece el costo de la energía en el país. Entonces, nosotros tenemos que buscar cómo, en la medida de lo posible, tener plantas renovables que cumplan pico. Por ejemplo, la biomasa es apropiada para ello. Entonces, es importante conocer cómo se comporta el consumo de energía y el perfil de carga en el país. Otra pregunta que nos hacemos es que deberíamos de obligar a los consumidores a hacer eficiencia energética. En general, la eficiencia energética es voluntaria. Solo se considera que es obligatoria en situaciones de emergencia. Por ejemplo, aquí en 2006, 2007 hubo déficit de oferta de energía, entonces se emitieron muchos instrumentos jurídicos para disminuir el consumo de energía, pero no necesariamente para hacer eficiencia energética. Por ejemplo, reducir el horario laboral, ¿es eso eficiencia energética? Sería eficiencia energética si reducimos el horario laboral, vamos a consumir menos energía, pero vamos a sacar el mismo trabajo. Es decir, no podemos decir de que como reduje el horario, entonces ahora el trabajo lo voy a sacar más tarde porque no me da tiempo. Entonces no estamos haciendo eficiencia energética. Les voy a poner un ejemplo. En California, por ejemplo, hay escasez de agua. Y entonces el gobernador en un momento determinado tenían generación hidroeléctrica, no había suficiente agua para generar, entonces obligaron a los consumidores a que se reflejase en su factura una disminución en los consumos si no eran sujetos de multa.
Entonces, eficiencia energética es en general y la mayor parte del tiempo voluntaria, porque es al consumidor al que le interesa pagar menos y ser más eficiente, pero podría ser obligatoria en situaciones de emergencia. Pero lo que sí debe ser obligatorio es la normación del equipamiento que consume, sea que lo fabriquemos localmente o lo importemos. Es decir, sería lógico prohibir que ya no venga más iluminación incandescente, pero también eso conlleva que deberíamos de dar incentivos para que las personas tengan dinero disponible para comprar el equipamiento más caro o exonerar de impuestos al equipamiento eficiente porque en general es más caro. Entonces puede haber una obligatoriedad, pero al mismo tiempo necesita de un incentivo para que la gente compre ese equipamiento eficiente. Aquí pongo unos aprendizajes clave, que estos son unos aprendizajes clave que la Agencia Internacional de la Energía promulga para cualquier país que quiera estimular la eficiencia energética. Primero es aprovechar los programas y actividades existentes para ofrecer nuevas escalas rápidamente. ¿Qué es lo que nos pasa en Nicaragua y en varios países? Que digamos a veces la eficiencia energética es cuestión de moda. Se emprenden programas, recibimos financiamiento y todo el mundo contento y empieza a ahorrar, pero después se olvidó y la sostenibilidad y permanencia se acaba. Entonces, volver a comenzar un programa de eficiencia energética cuando la costumbre se perdió es más difícil. También hay que desarrollar una sólida cartera de nuevos proyectos. La eficiencia energética no es un asunto de hoy ni de mañana. Todo lo que tenga relación con el sector energía tiene que tener una visión de largo plazo. Entonces, siempre tenemos que tener una cartera de proyectos sólida que la podamos ejecutar y que sea sostenible en el tiempo. Convertir los impactos a corto plazo en una transformación a largo plazo. Ya vamos a ver cómo el ahorro de energía puede retrasar o evitar inversiones en, digamos, plantas de generación que son sumamente caras, sobre todo si son plantas renovables, caras a la inversión, pero con valores casi cero durante la operación, pero que necesitan altas inversiones al inicio. También tiene que haber un soporte personalizado para las industrias en dificultades. Por ejemplo, Nicaragua pues tiene una situación económica difícil, las industrias están pasando por crisis, entonces tiene que haber, para que puedan hacer eficiencia energética, tiene que haber un soporte estatal para que puedan disminuir su consumo de energía, que va a ser beneficioso para todo el país. Y sin duda alguna no puede haber eficiencia energética si no hay una inversión entre el sector público y el sector privado. Vamos a pasar a lo que es el marco institucional que rige la eficiencia energética en el país. Primero tenemos el Ministerio de Energía y Minas, que es el rector del sector de energía, formula la política, hace la planificación energética, no solo eléctrica, sino de todas las fuentes energéticas que tenga o no tenga el país. El Instituto Nicaragüense de Energía, que es el regulador. Entonces, ¿cuál es el mecanismo? El MEN, digamos, emite o solicita la aprobación de leyes o emite decretos o resoluciones que el INE tiene que fiscalizar que se cumplan. Por ejemplo, si en el país hubiese lo que en otros países hacen, que no pueden circular todos los vehículos todos los días. Entonces, el INE en conjunto con la alcaldía o el Ministerio del Transporte tendría que fiscalizar que eso se cumpla. También el INE puede proponer al Ministerio de Energía y Minas la aprobación de normas y regulaciones técnicas, pero regulaciones técnicas que no tengan que ver con las importaciones de equipamiento, porque eso es responsabilidad del Ministerio de Fomento de Industria y Comercio. En la parte de hidrocarburos, el INE, en la ley orgánica del INE y también en la ley 290, que es la organización del Poder Ejecutivo, no habla específicamente de eficiencia energética en el sector hidrocarburos, pero sí puede elaborar, aprobar y poner en vigencia normas relacionadas con este subsector, donde el ahorro de energía puede estar incluido. Luego vamos a lo que es la política energética, que al inicio les dije que es que es el inicio de cualquier acción que un país debe hacer, es promulgar una política energética. En Nicaragua tenemos una política energética que fue promulgada en marzo del 2004 mediante el decreto 13/2004.
Y uno de los principios de esa política es que tiene que estar acorde, entre otros, la Constitución, el marco legal, con las políticas económicas, sociales y ambientales del Estado. Y también que tiene la política energética relacionada con eficiencia energética tiene que indicar la eficiencia con que se deben desempeñar todos los actores del sector energía, es decir, no solamente los consumidores finales, sino también los generadores, las refinerías de petróleo, las empresas que distribuyen los hidrocarburos, todas tienen que ser eficientes en su actuar. Un objetivo específico de esa política energética de 2004 es impulsar el buen desempeño y eficiencia de todos los actores del sistema energético nacional. Y una de las áreas de ejecución es la eficiencia energética. Y esa política energética incluía todos estos bullets. Eficiencia en toda la cadena productiva, en la importación de equipos, elaborar auditorías energéticas. Incluía también el uso racional y eficiente de la leña, que en el balance energético nacional, que es un instrumento de planificación por excelencia, ahí tenemos un panorama de toda la producción y consumo de energía, transformación y consumo de energía del país. Y podemos ver que la leña todavía representa una parte importante de consumo para cocción. Entonces, esta área incluía, esa política energética incluía lo que es la leña. Sin embargo, pues, y lamentablemente, esta parte que yo estoy mostrándoles fue derogada por la Ley de Eficiencia Energética de julio de 2017. Pues realmente fue una lástima porque era una buena política y se mantenía vigente hasta hoy. Luego tenemos aquí digamos, un paso por la línea de tiempo de cómo ha ido evolucionando el marco regulatorio. En 2005 se promulgó la Ley de Estabilidad Energética, que el objetivo fundamental era minimizar el impacto que los precios del petróleo tenían en ese momento, que estaban bien altos. Y una de las cosas que dice esa ley es que la Policía Nacional debía hacer efectivo el plan chatarra. Pues todos los nicaragüenses y los que vivimos aquí sabemos que todavía, después de 16 años, tenemos un montón de vehículos chatarras que siguen circulando. Pues no ha sido totalmente eliminado, pero esa ley todavía está vigente. En el 2006 se hizo una reforma a la Ley de Estabilidad Energética y algo bueno que ocurrió fue que se exoneraron de todos los impuestos a la iluminación ahorradora. En el 2008, luego de los 2 años que estuvimos con racionamiento, se emitió un decreto presidencial de ahorro de energía en las instituciones públicas. Y entonces estaban todas estas actividades relacionadas con alumbrado público, poner en vigencia normas técnicas obligatorias de eficiencia energética, hacer auditorías energéticas en el gobierno, y todas estas actividades fueron desarrolladas, cumplieron su cometido. Este decreto fue derogado también por la Ley de Eficiencia Energética de julio de 2017. En el año 2014 se hicieron reforma a la Ley de Concertación Tributaria y se prohibió que la importación de vehículos con más de 7 años de fabricación. Entonces aquí hice un calculito de los vehículos que existían en cada año entre el 2014 y 2018, hasta 2018 porque es la información disponible, y tenemos que los vehículos que se importaron después de la promulgación de esta ley, en estas cantidades, 37,000 en 2015, 23,000 en 2016, disminuyeron en 2017, y luego en 2018 también se importaron poquitos vehículos por todos los problemas sociopolíticos del país. Pero lo interesante de esto es que la ley prohíbe importar vehículos con más de 7 años de fabricación. Pero entonces, del parque que teníamos hasta 2018, siempre el 94%, casi todo, son vehículos viejos. Entonces, digamos, estos son elementos que se tienen que retomar y hacerlos más estables en el tiempo, porque ya vimos que el sector transporte es uno de los que más consume, es el que más consume energía, gasolina y diésel. Pero algo interesante que vemos es que la mayor parte del parque está compuesto por motos, ¿verdad? Pero tenemos un alto componente de automóviles que supera las motos de automóviles y camionetas. Entonces aquí tenemos mucho que hacer en lo que es el sector transporte.
Luego en 2015 se mantuvo la exoneración de todos los impuestos a la iluminación ahorradora y también se exoneraron de impuestos para la generación de energía eléctrica, lubricantes y repuestos, porque la exoneración al diésel y el fuel oil está desde la ley de la industria eléctrica en 1998. Sin embargo, la exoneración de impuestos a la iluminación ahorradora fue derogada por la Ley de Eficiencia Energética en julio de 2017, pero se mantiene la exoneración al diésel y fuel oil, pues que contamina el medio ambiente y que pues se usa para generar electricidad, sobre todo el fuel oil. En 2017 se promulga la Ley de Eficiencia Energética y esta ley vamos a ver los principales aspectos. Y es una ley que realmente lo que hace es promocionar la eficiencia energética, pero no necesariamente incentivarla. Como dije al inicio, necesitamos una mezcla de ambas cosas, promoción e incentivo, porque el equipo eficiente, si queremos comprar, si ustedes compran un aire acondicionado inverter, que ahora hay lavadoras inverter, aires acondicionados inverter, refrigeradoras inverter, todo es inverter ahora. Consume menos energía que los convencionales, pero cuestan mucho más. No tenemos ese incentivo. Pero sí busca esta ley promocionarlo con acciones, con programas, ¿verdad? Se declara de interés nacional la ley de la eficiencia energética, que eso es importante. Se crea un fondo que, entre otras fuentes que va a tener ese fondo, es el 15% del IVA para importar refrigeradoras, motores eléctricos y aire acondicionado. Es decir, que estos equipos siguen pagando el IVA, pero ese IVA debe ir al fondo, a este fondo de eficiencia energética. Es un fondo de fuentes renovables y eficiencia energética. Y también crea unidades de eficiencia energética en el sector público. Y aunque eso lo dice la ley, también hay muchas empresas del sector privado que ya tienen su comité de eficiencia energética que fueron creados producto, digamos, de recomendaciones en auditorías energéticas que se han hecho o de experiencias que se viven en otros países. También la ley estipula que el Ministerio de Energía y Minas, que es el rector en esta materia, elabore el Programa Nacional de Eficiencia Energética. Entonces el programa tiene que tener toda esta serie de elementos, como recopilar información, que eso es sumamente importante y para eso hay que hacer estudios, mediciones. Sin estudios y mediciones es prácticamente imposible recopilar información. El programa tiene que fomentar la investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, por ejemplo, fomentar que hayan fábricas. Tenemos solamente una planta que fabrica refrigeradores, pero solamente una en el país. Hay otros países que con fondos internacionales ya, digamos, ensamblan equipos eficientes. Tenemos que fomentar eso con un programa de este tipo. Tenemos que también fomentar el ahorro de energía en los consumidores finales, adoptar normas también que certifiquen los equipos. Más adelante vamos a hablar de lo que son las normas técnicas obligatorias nicaragüenses que fueron elaboradas, pero que realmente todavía no se está evaluando la conformidad de esas normas. También desarrollar capacidades profesionales en materia de energía eléctrica. De esto se ha hecho bastante, han habido muchos cursos para formar personas profesionales con experiencia para hacer auditorías energéticas, para que las empresas interpreten su factura, sepan lo que es una auditoría, qué les tienen que llegar a hacer. Hay que divulgar también el Programa Nacional de Eficiencia Energética, que todavía pues no tenemos, digamos, un programa como tal. Y también este programa tiene que desarrollar actividades para que haya un impacto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero por emprender acciones de eficiencia energética. Bueno, como ya hablamos, el MEM es el encargado de administrar el fondo y de elaborar el programa. Después de la promulgación de la ley, debería de haber salido un año después un programa de este tipo. Todavía no hay, digamos, alguna comunicación, una publicación oficial que hay un PRONAE en Nicaragua. El INE tiene que fiscalizar, y aquí resalté en amarillo, en verde, perdón,
que el INE va a verificar que los proyectos de eficiencia energética cuenten con permisos ambientales correspondientes. Realmente esto, digamos, incluye aspectos que no deberían, porque un permiso, un proyecto de eficiencia energética es beneficioso para todos, para el país. Lo que se puede hacer tal vez es no que obtengan un permiso ambiental como tal, sino verificar que efectivamente el equipamiento que se está utilizando está normado, cumplió con la evaluación de la conformidad que hay que ponerle en vigencia, pero no necesariamente pedir un permiso ambiental para ese proyecto, ¿verdad? Eso me parece que podría, digamos, retrasar el emprendimiento de proyectos de eficiencia energética. Y aquí, por ejemplo, hay que fiscalizar el actuar de los prestadores de servicios energéticos. Este es un punto importante. En un momento determinado, el Ministerio de Energía y Minas registró a prestadores de servicios energéticos, porque a veces nos encontramos con cualquier tipo de asesoría, digamos, que no es la más conveniente. Entonces es bueno estar certificado. Y aquí la ley también incluye, digamos, el trabajo interinstitucional, el Consejo de Ciencia y Tecnología con el Ministerio de Educación, que es sumamente importante educar a los jóvenes, a la niñez, en todos los programas de ahorro de energía, incluso que sea un tema de estudio, pero no charlas, porque a veces llegamos a los colegios y damos charlas sobre el medio ambiente, damos charlas sobre ahorro de energía o sobre otro tema de energía, pero lo más importante es que sea sostenible y sea parte del estudio de los jóvenes y niños, lo que es la eficiencia energética. El Consejo de Universidades y el Instituto Nacional Tecnológico también, que promuevan la realización de cursos de este tipo, el desarrollo tecnológico y el registro que ya hablé de los prestadores de servicio energético, que la ley lo pone como voluntario, pero que va a ser requisito si un prestador de servicio quiere trabajar en algún proyecto que está en el programa o utilizar los fondos de eficiencia energética que prevé que va a hacerse esta ley. Otros mecanismos de fomento del uso racional de energía es la normalización. Entonces, en este sentido, la normalización tenía que estar lista 180 días luego de la promulgación de la ley. Pero ya antes de la promulgación de la ley tenemos 13 normas técnicas obligatorias nicaragüenses de eficiencia energética. Entonces, claro que esas, digamos, ya tienen varios años que fueron promulgadas y habría que actualizarlas no solo a la nueva tecnología, a la última tecnología, sino también a otro equipamiento eléctrico, porque solo tenemos algunos. Otro punto sumamente importante es el etiquetado, es decir, que los consumidores finales y los mismos proveedores de equipamiento, las empresas comercializadoras, aprendan que los equipos tienen que tener un etiquetado y comprender qué quiere decir el etiquetado. Ya hemos hecho pruebas nosotros que ni saben qué es el etiquetado o no saben cómo interpretarlo. Entonces, esto es fundamental para el consumidor final y para quien le vende el equipo al consumidor final, que sepa explicar en qué consiste. Bueno, otro mecanismo que tiene la ley es que el sector público tiene que comprar y contratar equipamiento eficiente. Un punto importante que prevé la ley es normas para construir edificios eficientes. La eficiencia energética comienza desde el diseño del inmueble y no después de hecho. Nos hemos encontrado con inmuebles relativamente nuevos que tienen muchos déficits, muchas deficiencias. La orientación del edificio es sumamente fundamental, la cantidad de ventanas, la protección a la radiación solar, porque estamos en un país donde la radiación solar es alta. Entonces, tenemos que normar esa construcción. Ya hemos aprendido bastante y tenemos muchos arquitectos y arquitectas que ya manejan todo lo que es la eficiencia energética, pero digamos no está normado. Las campañas permanentes, eso también lo incluye la ley para las buenas prácticas de eficiencia energética. Un premio nacional que hace tiempo había un premio nacional, pero no era, digamos, promovido por el Estado, sino por el Centro de Producción Más Limpia, si bien recuerdo, y también por la Cámara de Industria.
No sé si todos sabemos que el Día Nacional de la Eficiencia Energética es el 5 de marzo. Alguien me dijo hace varios días que era hace varios días, en octubre, pero ya ve, la ley dice que es el 5 de marzo. Y tenemos que tener un sistema de información de eficiencia energética. Ahora vamos a entrar a lo que es los estudios previos que se requieren para emprender un programa de ahorro de energía. Tenemos que conocer el comportamiento de los consumidores. ¿Y cómo vamos a conocer el comportamiento de los consumidores? Con estudios que le llamamos de caracterización de carga. La caracterización de carga tiene dos usos importantísimos. Definir programas de ahorro de energía, hacia qué sector me debo priorizar, qué usos de la energía en cada sector debo priorizar, dependiendo de la hora que participe ese sector y ese equipamiento. De hecho, incluso hacemos estudios de caracterización de carga por rango de consumo. Es decir, los consumidores que consumen hasta 100, hasta 300 kilovatios hora mes, los consumidores industriales pequeños, medianos, grandes, etc. Entonces tiene un uso, la caracterización de carga, para definir programas de ahorro y para las tarifas. En un estudio de caracterización de carga para tarifas queremos saber quiénes son los responsables en los picos. Esos tienen que pagar más. Y eso también, si pagan más, los inducimos a que participen menos y puedan tener una tarifa más barata. Entonces, ¿qué es un estudio de caracterización de carga? Por ejemplo, aquí tenemos una curva caracterizada de un sector residencial. No es Nicaragua esto. Entonces, ¿qué pasa? Pero es similar al caso de Nicaragua. Esta es la curva del sector residencial, la curva azul, y aquí abajo todas estas curvas son los equipamientos principales que usa el sector residencial. Entonces, ¿qué pasa? Con esto nosotros decimos, el pico del sector residencial es en la noche. Quiere decir que el sector residencial es uno de los mayores responsables de las horas pico de la demanda nacional. ¿Y cuál es el equipamiento que más incide esta hora pico? En este caso, en este ejemplo, es el televisor, que es la curva café. Después le sigue el verde, que es la iluminación. Entonces, ¿qué pasa? Un país no tiene todos los fondos para emprender todos los programas de ahorro de energía que necesite, pero entonces el gobierno de este país dice, bueno, en el sector residencial voy a priorizar programas de ahorro en iluminación y televisión, ¿verdad? Entonces podemos comenzar con los televisores. ¿Qué es lo más importante en un televisor? Además de la foto que les enseñé, no dejarlo encendido mientras estoy dormida, desconectarlo, porque tienen la lucecita roja que está consumiendo energía aunque esté apagado. Y así, ¿verdad? Podemos ir emprendiendo y recomendando medidas en los usos principales. Aquí, por ejemplo, tenemos en la curva de abajo de la derecha, tenemos una curva del mismo sector residencial, es igual a la anterior, pero por rango de consumo. Entonces, ¿cuál es el rango de consumo que más participa en la curva? Tenemos dos, entre 100 y 200 kilovatios hora mes y mayor a 300. Entonces, los consumidores que caben en este rango, ahí voy a comenzar con los programas de ahorro en iluminación y en televisión, ¿verdad? Entonces, la caracterización de carga nos orienta hacia dónde vamos a ir con un programa de eficiencia energética. Por ejemplo, también tenemos que caracterizar a los otros consumidores, a los no residenciales. Por ejemplo, este es el caso de un cliente del sector servicio. Entonces, este cliente debe ser una oficina, ¿verdad? Hasta las 7:30 de la mañana casi no tiene carga y sube de pronto, trabaja las horas del día y baja en la noche. Entonces, este cliente tiene la mayor carga es esta, es la línea color violeta, la curva color violeta, que es aire acondicionado. Y luego la que sigue es la iluminación actual, ¿verdad? Entonces, de ahí lo otro, o el resto de equipo es poco. Entonces aquí yo voy a priorizar en este cliente los usos aire acondicionado e iluminación. Y aquí simulamos una curva de la iluminación eficiente que va a tener el mismo comportamiento, el mismo perfil, pero con un menor consumo, un menor tamaño de demanda. Entonces, esto es la importancia de la caracterización de carga radica en que conocemos mejor a los clientes y el comportamiento de los mismos por uso, por rango de consumo y por sector para emprender los programas de ahorro.
Perdón, ya voy a terminar. Aquí tenemos las normas técnicas obligatorias que ya tienen varios años de haber sido emitidas. Son 13 normas. Son 13 normas para lámparas incandescentes, para motores, para lámparas fluorescentes compactas, para equipos de refrigeración, congeladores, aires acondicionados y bombas de calor. Ustedes ven que aquí no está, digamos, para iluminación LED, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, digamos, estas normas están vigentes, pero hay que actualizarlas, y también lo más importante es lo que se le llama la evaluación de la conformidad. Es decir, ¿cómo vamos a saber que estas normas están siendo cumplidas por los importadores y o fabricantes de equipamiento eléctrico en el país? Eso es sumamente importante. ¿Para qué? Para que los consumidores, cuando vayamos a comprar a las tiendas comerciales, sepamos que esa tienda vende equipo normado, ¿verdad? Entonces estas normas en el caso de Nicaragua son obligatorias para los proveedores de este tipo de equipamiento. Hay muchos programas que se han ejecutado, tanto a nivel privado como estatal. Bueno, uno de los mayores usos en Nicaragua es la iluminación, entonces se ha promovido la iluminación ahorradora en todos los niveles, residencial, urbano y rural, lo que es industria, comercio, agrícola, etcétera. El alumbrado público, ya vemos que hay buena parte del alumbrado público en luminarias LED, y lo que es en las instituciones del Estado. También se están importando unidades de aire acondicionado, digamos inverter, que en teoría son más eficientes. Habría que hacer la evaluación de conformidad para que nos demuestren si efectivamente lo son. Y también hemos aprendido un poco sobre los indicadores de eficiencia, como el Energy Efficiency Rating, que muchos consumidores no los conocen, y esto es la relación entre la capacidad de frío que me da la unidad y el consumo de energía. Mientras más alto es, la unidad es más eficiente, y eso lo podemos calcular con la placa que tiene el equipo. También se han hecho sustituciones de equipamiento ineficiente en aire acondicionado, en sistemas de refrigeración, en la industria. Hemos aprendido a ubicar de manera adecuada el equipamiento de refrigeración, de manera que no reciba los rayos del sol directamente. Hemos aprendido sobre conceptos de demanda máxima y el manejo de la demanda, que es un elemento que nos cobran en la factura, en el caso de los sectores económicos de manera diferenciada. Hemos mejorado los hábitos de consumo en buena parte de los casos, y hemos aprendido también sobre algunos elementos de la factura eléctrica. ¿En qué impacta hacer eficiencia energética? Entonces yo puse tres conceptos importantes, o tres impactos importantes: en la curva de carga, en las inversiones y en el medio ambiente. Entonces vamos a ver cómo impacta en la curva de carga. Y estas gráficas a mí me encantan por lo siguiente. Miren, las gráficas a la izquierda son del año 2009, cuando se hizo un estudio de caracterización de carga. Es cierto, estas curvas son de Managua, y a la derecha tenemos las curvas de carga de Nicaragua, pero la mayor parte del consumo en el país está en Managua, ¿verdad? Que es la capital, más de la mitad. Entonces vemos el perfil. Yo lo que quiero es que vean el perfil, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una curva donde la mayor parte de la demanda está en las horas laborales, ¿verdad? En las horas laborales. Ahora aquí esta curva se ha suavizado, se ha suavizado. Una curva, mientras más suave esté, mientras menos pico tenga, es mejor. ¿Por qué? Porque en los picos entran las plantas más caras, que en general son las plantas térmicas a petróleo, y entonces nos sale más caro la energía eléctrica. Entonces esta curva está mucho más suave. Eso quiere decir que el factor de carga se elevó, y que por lo tanto no entran intempestivamente generadoras caras. Entonces eso es un punto muy importante, y parte de esta suavidad que tiene la curva han sido por los programas de ahorro de energía. Veamos un sábado. Fíjense que el sábado es importante. Tenemos varios picos y bruscos. Aquí ya está más modulada la curva. Y aquí tenemos la del domingo, que miren, es prácticamente plana. Tiene unos piquitos ahí, pocos, y esto, o sea, ha habido una mejoría en el comportamiento. Este es el comportamiento de nosotros, no es de los generadores. Los generadores se comportan a como nosotros nos comportamos, porque nosotros le decimos qué es lo que necesitamos, y así son despachadas las unidades.
Entonces eso ha sido un importante. Entonces, ¿qué pasa? Esto debe incidir o debería haber incidido en los precios de la energía, porque ya tenemos menos picos intempestivos y por lo tanto deberíamos de tener menos plantas caras en estos picos. ¿Cuál es el impacto de la eficiencia energética en las inversiones y en el medio ambiente? Aquí yo puse solamente un ejemplo, porque hay que hacer bastantes cálculos para esto. ¿Qué pasa? Una digamos, de las medidas que ha tenido mayor impacto es el uso de la iluminación ahorradora en el sector residencial. Entonces se han hecho estudios donde se dice en promedio cuántas luminarias tiene instalado y utiliza el sector residencial, y en base al uso promedio que esos estudios han determinado a través de encuestas y mediciones, calculamos un ahorro de 145 millones de kilovatios hora al año, que traducido a emisiones a emisiones de CO2 evitadas son 12 gigagramos. ¿Qué es lo que está incluido en este cálculo de los gigagramos de CO2? Solo lo que es la generación térmica. Porque aquí, ¿cuál es el tipo de generación que emite CO2 o gases de efecto invernadero? Es la biomasa y el fuel oil. Pero la metodología IPCC, que es la metodología internacional que se usa en Nicaragua, dice que, digamos, se informa nada más las emisiones evitadas con biomasa, porque ya la biomasa en su momento tuvo el beneficio, como la biomasa proviene de residuos vegetales o de bosque, entonces ya tuvo su función, entonces solo se informa, no se cuenta. Pues. Entonces ese es el ahorro, digamos, en energía y en CO2 evitado, en llegarábamos de CO2 evitado. Y por auditorías energéticas en el sector industria y comercio, el potencial de ahorro que se estimó y que se debe haber logrado es de 72 millones de kilovatios hora año, para unos 6 gigagramos de CO2 evitado. Entonces el ahorro total, las emisiones totales evitadas, y esto lo pasamos a demanda. ¿Por qué lo pasamos a demanda? Porque la demanda, aquí recordemos que energía es igual a potencia por tiempo, ¿verdad? Entonces, la energía es la potencia consumida durante determinado tiempo, determinada hora. Entonces, este ahorro de energía tuvo que tener una demanda que se demandó al sistema eléctrico nacional. Entonces, esta fue calculada en 36 megavatios. ¿Qué quiere decir esto? Que la eficiencia energética evitó o retrasó la inversión en una planta de generación de 36 megavatios. Y las inversiones en energía, como les decía anteriormente, sean renovables o a petróleo o a gas natural, son altas. Son altas. Entonces, este es el beneficio, el impacto de la eficiencia energética en las inversiones, y este es el impacto en el medio ambiente para estos dos ejemplos. Por último, ¿cómo es que se retrasan las inversiones? Por ejemplo, este es el último plan de expansión publicado, 2019-2033, y aquí dicen todos los proyectos que van a entrar en operación. Si ustedes ven este proyecto, este plan, casi todos son renovables. Casur es biomasa, en Monterrosa es biomasa, y todos solares, eólicos, geotérmicos e hidroeléctricos, excepto la planta gas natural que estaba prevista para 2026, pero que ahora pues comenzaría en 2022 aproximadamente. El gas natural si bien tiene sus emisiones, pero son mucho menores que las emisiones que tienen los derivados del petróleo. Entonces, ¿qué pasa? Fíjense aquí en esta flecha roja, este es el retiro de las plantas térmicas. En el 2026 está previsto que se retire la planta Nicaragua, que tiene 100 megavatios, y 3 plantas térmicas a petróleo, Titicaca, Censo y Corinto, que suman 176 megavatios. Entonces, si con esos dos ejemplos que le puse, iluminación ahorradora y potencial de ahorro en la industria, vamos a ahorrar 36 megavatios, quiere decir que algunas unidades de estas podrían pasar a retiro. Estas son plantas térmicas, pagamos por petróleo y son plantas viejas que tienen un rendimiento mucho menor. Entonces podríamos adelantar el retiro de algunas de las unidades de estas plantas con los 36 megavatios de ahorro. Entonces, digamos, ese es uno de los impactos más importantes en eficiencia energética.
Y con esto, esta es la última diapositiva que me pidieron las oportunidades regionales. Tenemos muchas oportunidades regionales con 3 elementos que puse aquí, que son la estrategia energética centroamericana. Hubo una estrategia 2020, ahora los gobiernos firmaron una 2030, donde la eficiencia energética está presente. Entonces, para cumplir con estas estrategias, pues los países de Centroamérica obtienen fondos de diferentes organismos multilaterales y bilaterales para emprender programas, incluyendo los de eficiencia energética. Entonces es una oportunidad. También el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que es un programa coordinado o auspiciado por las Naciones Unidas, que tiene relación con la iniciativa C4All, que es orientada totalmente. La C4All es parte del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 y es relacionada con energía, donde la eficiencia energética es uno de los componentes. Los países se comprometen a cumplir con porcentajes de ahorro de energía. Entonces también esta es una oportunidad regional para conseguir fondos para eficiencia energética. Y tenemos de creación reciente, es el CICREE. El CICREE es el sistema de integración del Centro Regional de Energía Renovable y Eficiencia Energética. Ahorita está operando en las oficinas del CIC en El Salvador, pero participan todos representantes de todos los países centroamericanos. El CICREE está haciendo programas con eficiencia energética renovable. Por ejemplo, ahorita está en curso una capacitación en la ISO 50001, que es la de gestión energética, y es gratuito. Entonces puede participar el que se inscribió, ¿verdad?, en su momento. Entonces esta es otra oportunidad regional para continuar con la implementación de programas y actividades de eficiencia energética. Y con esto pues concluiría. Aquí esto es un gráfico de la Agencia Internacional de la Energía, donde está integrado, digamos, la transformación digital del sistema energético. Aquí vemos todo lo que es plantas de generación, el sector transporte, una red de distribución, no solo de energía eléctrica, sino de otras fuentes inteligentes. Y tenemos todos los consumidores con edificios inteligentes, todo digital, para que se interrelacionan entre sí y con los que se podría lograr mayores rendimientos energéticos. Bueno, muchísimas gracias. Este es nuestro contacto, nuestro correo electrónico, y aquí los números de teléfono en Nicaragua y El Salvador. Muchas gracias, ingeniera Patricia, por su excelente exposición. Con esto damos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Silvia ha solicitado la mano. Adelante, Silvia, puede encender su micrófono. Muchas gracias. Muy amable. En primer lugar, felicitar a la ingeniera Rodríguez por su excelente presentación. La verdad, impresionante toda la información que tiene y todo el trabajo que ella ha hecho en este campo de eficiencia energética. Y mi pregunta, además de la felicitación, sería, ¿cuál es la opinión tuya, Patti, sobre la necesidad de tener leyes que promuevan eficiencia energética formalmente aprobadas por los congresos en nuestros países? Porque la verdad que para mí siempre ha sido como una preocupación, que es muy difícil obtener que los congresos aprueben estas legislaciones, y se crea institucionalidad y se crea más burocracia. Pero lo que yo intuyo de tu presentación, y la verdad que cuando uno ve los resultados de la implementación de medidas de eficiencia, y siempre lo he pensado así, la eficiencia energética se vende por sí misma porque es económicamente atractiva. Entonces, mi pregunta específica es, ¿tú consideras que es imprescindible tener leyes que promuevan la eficiencia energética en nuestros países, o es algo que, si se promociona a través de otros instrumentos, pues más que todo a nivel de información y de facilitación de crédito a las industrias, etcétera, se puede conseguir sin necesidad de tener que armar toda una institucionalidad nueva alrededor del tema de eficiencia energética? Sí,
Mira, yo creo que no es imprescindible y de hecho voy a continuar con el ejemplo de Nicaragua. La ley fue promulgada en 2017 y desde los años 80, que es cuando yo empecé a trabajar en energía, ya se empezaron a emprender programas de eficiencia energética y con buenos resultados. O sea, no necesitamos una ley para eso. Y entonces sí, yo te confirmaría que si los estados y los mismos consumidores obtienen financiamiento directo en buenas condiciones, no necesito de una ley para eso. Sobre todo en nuestros países cuando no estamos preparados para ello. Ahí está el caso de la Genetón. Las Genetón fueron emitidas hace varios años y no se ha podido evaluar la conformidad. Es decir, establecer el procedimiento y ponerlo en marcha para ver si los comerciantes están realmente importando o fabricando equipamiento eficiente en el país. Porque aquí viene otra institución importante, que es la aduana. A veces la aduana, por ejemplo, para calificarte, por ponerte un ejemplo, una batería de ciclo profundo para sistemas solares te la clasifican como una batería de vehículo. O sea, falta un conocimiento y un conocimiento total de todas las instituciones que se van a ver involucradas en la importación y uso de este tipo de equipos. Entonces no es imprescindible, ya lo tenemos demostrado y la mayoría de nuestros países en Centroamérica, las leyes se han emitido luego de los programas. Yo creo que es más importante la política energética, es decir, impulsar, promover, estar presente, capacitar, decirte cuáles son los beneficios y tener una buena facturación de energía, sobre todo en la parte eléctrica, que hay muchas deficiencias porque la gente desconfía. Entonces dicen, sí, como me facturan lo que quieren, ¿para qué voy a ahorrar e invertir si no voy a ver los resultados en la facturación que recibo? Entonces creo que eso es lo más importante que una ley. De hecho, pues tenemos una ley nosotros de 2017 donde lo que se hace es promover, pero no hay un programa nacional todavía, no hay un fondo que conozcamos que existe, que podamos utilizar, por lo tanto no es imprescindible. Si nos va a complicar, no es imprescindible. Gracias. Gracias, Pati. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia, por su pregunta. Yo también tenía una pregunta un poquito más relacionada con la educación hacia, digamos, los ciudadanos. En una de las primeras diapositivas compartía de que debemos de saber medir, o perdón, leer e interpretar nuestro medidor y nuestro recibo. Y en muchos casos, conozco muchos casos de personas que expresan que tienen realmente pasan pocas horas en casa y su consumo es sumamente elevado. Entonces, ¿cómo realmente poder interpretar si se me está sumando a mi factura algo que realmente está externo a mi consumo? Sí, la educación es fundamental y como decía al inicio, tenemos que saber leer el medidor e interpretar la factura, saber qué significa cada cosa. Entonces, nosotros particularmente damos muchos eventos sobre ese tema, pero digamos en el sector residencial casi no recibe ese input. Y digamos algunas de las empresas que participan después cambian digamos, la persona que estuvo a cargo, entonces tiene que ser una capacitación constante. Entonces, y es bien sencillo, es decir, por ejemplo, el medidor, tenemos que saber diferenciar entre tener apagados los equipos y desconectados. Por lo que le llamamos ahora el consumo vampiro, le llaman uno, el consumo en stand-by, que ustedes saben que, digamos los microondas, que tienen una pantalla y si usted lo tiene conectado, está consumiendo energía, que se ha estimado, según mediciones, en un 10% del consumo de ese equipo. Entonces, si usted lo desconecta, ya no va a tener ese consumo. Entonces, un ejemplo, ya hemos tenido casos en los estudios de caracterización de carga de personas que trabajan todo el día y no hay nadie en la casa. Y entonces cuando llegan, bueno, pero es que dejaron conectado todo el equipo. El televisor con la lucecita roja, el microondas, tienen estufas o cocinas que le llamamos nosotros que también tienen ese reloj y está conectado. Dejaron la regleta con todos los cargadores del celular conectados, encendida la regleta y así sucesivamente. Entonces, tenemos que aprender a controlar el consumo, a desconectar los equipos y no solo apagarlos. Y también hay una manera sencilla de ver si el medidor no camina, entre comillas,
cuando tengo desconectados todos los aparatos, desconecto todo y lo leo, desconecto y una hora después lo vuelvo a leer a ver si no caminó. Ahora tenemos la ventaja de que los medidores tienen los números en la pantalla, no tenés que hacer cálculos como los de relojitos de antes, que tenés que ver si está entre 0 y el 9 pongo el 0, si está entre 1 y el 2 pongo el 1, no. Entonces es más fácil. Entonces es un medio para comprobar que efectivamente el medidor está bien calibrado, que ese es uno de los problemas que pueden incrementar la facturación, porque la lectura, en base a la lectura, se calcula el consumo y así se aplica el precio. Y otro elemento muy importante es no solo la calibración del medidor, sino las instalaciones eléctricas internas de los inmuebles. Tenemos a veces unas instalaciones internas que son antiguas, no tienen aterrizaje, no tienen polvo a tierra, están recalentados los breakers o están sobrecargados. Entonces, a veces hay lo que se llaman fugas, pérdidas de energía internas que las mide el medidor y que no es precisamente debido a los equipos eléctricos. Entonces, sí, es una campaña de capacitación constante, pues que el Estado bien pudiese dar y también el sector privado. Muchas gracias, ingeniera, por su explicación. Igualmente, si alguno de los participantes tienen alguna consulta, lo pueden escribir en el chat. Alexis Tercero, adelante, Alexis, también encender sus micrófonos. Buenas noches. Bueno, dos consultas, pero la primera que tiene que ver, digamos, con lo que es eficiencia energética a nivel de municipio. Por ejemplo, con el caso de iluminación pública. Sabemos que en la factura se refleja la iluminación pública, un costo. Entonces, a nivel, digamos, no sé si de municipio o cómo se puede hacer, digamos, que la iluminación pública sea más eficiente, porque al final un costo que se paga en cada factura, cada usuario lo paga. Y no sé si hay alguna iniciativa o ya hubo una experiencia aquí a nivel de Nicaragua, algún municipio que haya aplicado, por ejemplo, inversión en luminarias públicas eficiente y luego ver si se refleja, digamos, un ahorro en la factura de los usuarios. Sí, mire, ¿va a ser la otra pregunta o le contesto la primera? Conteste ese, porque la otra es otro tema. Bueno, está bien. Entonces, mire, hay una normativa de alumbrado público y el alumbrado público no es solamente la luminaria que yo tengo cerca de mi casa o cerca de la oficina donde trabajo. El alumbrado público incluye la iluminación en bulevares, en calles peatonales, en todos los sitios. No, en los parques no, los parques los paga directamente el municipio. Pero todo, digamos, circulación común, las rotondas, todo eso lo pagamos entre todos. Lo que pasa es que aquí el alumbrado público se paga, digamos, es diferenciado. Aquí tenemos un esquema tarifario, una estructura tarifaria que está por uso de la energía, sector industrial, sector comercial y servicios, sector agrícola. Y la mayor parte de los países, por no decir todo, se tarifica por nivel de tensión, baja y media tensión y por tamaño de demanda, que eso es lo correcto. Entonces, en el alumbrado público de Nicaragua también hace lo mismo. Un monto paga el sector residencial y otro monto mayor paga el sector industrial comercial, y no debería ser así. Entonces, el alumbrado público debería de ser cuánto consume el alumbrado público y cómo se mide el consumo del alumbrado público. Aquí se mide con estimaciones. ¿Por qué? Porque no hay circuitos exclusivos, salvo excepciones, no hay circuitos exclusivos de alumbrado público, de manera que yo pueda, porque la distribuidora pueda poner un medidor y que mida solo el consumo del alumbrado público. Entonces tenemos que primero mejorar eso, todo lo que es la estructura de la red de alumbrado público. Y luego migrar a la iluminación LED eficiente. En Managua ya tenemos bastante iluminación LED, que también el hecho de que sea LED quiere decir que es eficiente, pero también hay que ver la calidad, porque hay fabricantes de fabricantes, por eso la importancia de que esté normado el equipamiento que va a entrar al país. Entonces aquí tenemos, uno, la medición del alumbrado público, el consumo, que sea lo más exacta posible.
Segundo, el tipo de iluminación que estamos utilizando, que aunque sea LED ahorradora, tiene que ser de buena calidad para que dure, porque si no, otra inversión nos la vuelven a cobrar. Y dos, de la participación de cada sector en el alumbrado público, que no tiene que ser, como le digo, por la luminaria que yo tengo, ni porque tenga más ingresos que otro. Eso es parte de lo que se le llama subsidio, sino el costo real del alumbrado público. Entonces, ahí digamos, el alumbrado público más cercano a la capital, como Masaya, Granada, las conexiones entre ciudades, ya tienen alumbrado público eficiente. Hemos visto, sí, que cuando se inaugura al poco tiempo se dañan buena parte de ellas, y aquí incide, como les digo, el cumplimiento de una NTON y la actualización de la NTON en lo que es iluminación eficiente de alumbrado público. Entonces, no sé si le respondí su pregunta. Sí, sí, claro, muchas gracias. La siguiente, más que una consulta, es como una orientación que me podrían dar, tal vez, no sé si usted o alguien más del público. En el lado de Somoto y Yalahuina estamos trabajando varias instituciones en un proyecto que tiene que ver con el sector de la rosquilla, en eficiencia energética y, bueno, lo que es ahorro de leña, ¿no? Y tener este horno más eficiente. Entonces, más o menos lo que tiene contabilizado aquí en la zona de Somoto y Yalahuina son como 90 hornos para rosquillas. Y estos 90 hornos demandan como 336 hectáreas de bosques al año. Entonces nosotros tenemos un proyecto de lo que es plantaciones forestales, ¿no? Para suplir de leña, ¿no? Que estos hornos tengan una fuente de leña que sea renovable, por decir así, o sostenible, ¿no? Pero queremos que también estos talleres puedan aplicar como a un sello verde. Entonces, allí donde está mi pregunta, o sea, si nosotros queremos que alguien verifique verifique esos sellos verdes, digamos, o quién lo emite, hay una manera como que alguien lo emita aquí en Nicaragua, o que verifique, digamos, cada año que se esté cumpliendo con ciertas cosas para aplicar ese sello. ¿Conoce algo o tiene alguna experiencia sobre eso? Fíjense que tenemos un problema, otro de los muchos problemas que tenemos en el país es la certificación de cosas. Por ejemplo, ¿quién tiene que certificar si yo tengo la habilidad para algo, para hacer esta medición, para hacer esta certificación? Entonces la tiene que ser el ente que se encarga de la normalización, que es el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio. Entonces, ¿qué pasa? El Ministerio de Fomento, el MIFIC, pues, ya ha evolucionado en alguna medida en el sector energía, porque digamos ahorita ya calibra equipamiento de medición eléctrico, pero no me certifica a mí como Patricia o a otros profesionales que yo estoy apta para hacer esa medición eléctrica o una medición de emisiones de partículas. Digamos que nosotros, por ejemplo, utilizamos el método 5 y las empresas me dicen, ve, pero ¿dónde está tu certificación? Sobre todo empresas que son, digamos, que son internacionales y que están operando acá. Entonces me voy al MIFIC y el MIFIC me dice, no, yo no estoy certificando ese tipo. Entonces, pues yo me atrevería a decir que no, ahorita no hay nadie que oficialmente le pueda ir a certificar ese sello verde. Lo que podría hacer es ver si el ministerio, ver si en el Ministerio de Energía y Minas le pueden dar, digamos, como una carta diciendo, pues, que efectivamente eso que ustedes están haciendo le redunda un ahorro de energía, que yo me atrevería a decir que sí, Alexis, porque eso ha sido una labor titánica, tratar de que consuman menos leña los que producen artículos ornamentales o utilitarios de barro, no solo en Somoto, sino en La Paz Centro y en casi todo el país donde se fabrica. Y también que construyan hornos eficientes, pues hornos mejorados que le llamamos, y obtener ahorros, pero tiene que ser sostenible. Entonces, la certificación de un sello verde, pues en el país no está, pero sí puede hacerse un análisis, una evaluación con un procedimiento internacional para otorgarlo. Pero digamos que fuera yo u otra persona del público u otros profesionales, pues digamos, tendrían que tener la certificación y no nos la dan en el país todavía. Bueno, muchas gracias, Patricia. Gracias. Bueno, ha estado interesante la charla, también con bastante participación
de la audiencia. Yo creo que este es un tema que realmente nos involucra a todos en diferentes escalas y ámbitos, desde nuestros hogares, nuestras empresas, también a nivel más macro como país y también como región. Así que muchas gracias por su excelente exposición y también por sus respuestas. Si alguien más tiene alguna consulta, podemos aprovechar este espacio que tenemos a la ingeniera Patricia. También ya nos ha dado sus contactos. Por si alguno tiene alguna consulta o algún requerimiento más adelante, puedan contactarles. Y si no, pues estaríamos dando por cerrada la sesión del día de hoy. Bien, ingeniera, muchas gracias por colaborar con ANISA, también con la Red de Jóvenes por el Agua de Nicaragua en esta ciclo de conferencias precisamente sobre el tema de cambio climático. E invitarles a la siguiente charla, que será el día miércoles. Estaremos invitando en nuestras redes sociales de ANISA aprovechamiento energético del biogás por el ingeniero Raúl Torres del Matadero Industrial San Martín. También experiencia, ¿verdad?, de las industrias, de cómo están aprovechando o haciendo aprovechamiento energético. Hay muchas felicitaciones para la ingeniera Patricia en el chat de nuestros participantes. Nuevamente, muchas gracias y esperamos poder contar a futuro con otra charla también por parte de Multiconcil y también pues con la ingeniera Patricia. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias a todos ustedes.